de hoy no voy a comentar nada sobre la coyuntura porque ha fallecido una persona a quien yo apreciaba y admiraba mucho, Eduardo Gastelumendi, uno de los mejores psicoanalistas de su generación, y que tuvo un rol clave, fundamental en el caso Sodalicio, y quien siempre quiso tener un perfil bajo en este caso, en este tema, ayudó a muchas personas, eh, nos apoyó muchísimo a Paola y a mí en momentos críticos. Y nada, quería compartir con ustedes lo que he comentado sobre él, algunas breves palabras sobre Eduardo Gastelumendi en mi videocolumna en mi canal de YouTube. Vamos, Pato, con el video. Quiero eh, compartir con ustedes no un tema de coyuntura. Inicio el año con un comentario bastante personal. El 2024 ha empezado para mí con algunas noticias tristes en lo personal, con algunos fallecimientos de gente muy querida. En la madrugada del 31 falleció mi sobrino contemporáneo, Freddy Carbonell Galesi. Digo mi sobrino contemporáneo porque tenía mi edad y yo era su tío, ¿no? Por la línea paterna. Em, Alguien con el que yo he parado mucho de chiquillo, junto con Miklo Selek Galesi, otro sobrino contemporáneo, eh, con quien tenía una relación prácticamente de hermanos y buenos amigos. Se lo llevó rápidamente un cáncer de páncreas y hace muy pocos días falleció otra persona querida, Paul Barclay Rey de Castro, una de las personas más buenas y nobles que he conocido. También se lo llevó el cáncer. Y hoy, en la mañana temprano, me levanté con la triste noticia de que había fallecido Eduardo Gastelumendi. Y sobre él quiero hablar en esta oportunidad porque Eduardo Gastelumendi ha jugado un rol muy importante en mi vida en estos últimos años. Em, Eduardo Gastelumendi, por cierto, psiquiatra, psicoanalista, autor de este libro que publicó hacia finales del año pasado, El reino fuera del yo, del ello, que es una frase de Freud y es sobre psicoanálisis y ayahuasca, porque Eduardo Gastelumendi, uno de los mejores psicoanalistas de su generación, ¿no? Después de la generación de Saúl Peña, Max Hernández, entre otros. Eduardo era uno de los que más destacaba en su generación y era un psicoanalista experimental, innovador, progresista, pero sobre todo era de una calidad humana impresionante. Yo lo conocí a Eo, como le dicen sus amigos, lo conocí a Eo Gastelumendi en el año 2002, después de que yo publiqué esta, vamos a llamar, novelita, Mateo 10, que narraba mi tránsito por las comunidades sodálites de formación entre comillas, del sodalicio de vida cristiana, que ha sido una suerte de pararrayos o de karma, porque a partir de esta novelita es que empieza a perseguirme desde aquella vez, desde aquel año 2002 hasta el día de hoy. Cuando yo publico esto, Eduardo Gastelumendi toma contacto conmigo para tomarnos un café y lo hicimos en el extinto Donofrio
de Miguel Dazo. Y ahí Eo, sin mayores preámbulos, me contó sobre denuncias de abusos sexuales por parte de Luis Fernando Figari. Era la primera vez que yo escuchaba algo así. Y fue una conversación un poco, por momentos un poco tensa, difícil, porque, claro, yo había estado dentro de las comunidades sodálites y como le dije a Eo en su momento, yo no he visto nada de lo que tú me cuentas. Yo tengo una impresión de un Figari cruel, tirano, sádico, sátiro, etcétera, pero el tema de los abusos sexuales era una cosa como muy fuerte, ¿no? Él no había sido víctima sexual, pero conocía a una persona que sí. Y entonces le dije yo para hablar con esa persona porque lo que estaba tratando de hacer EO era motivarme a hacer una investigación sobre el caso. Pero si yo no tenía evidencias o pruebas más tangibles y la víctima, como me dijo EO, en ese momento no estaba en capacidad de hablar, entonces le dije que no podía darle crédito si yo no podía tener algo más sustantivo, ¿no? Más concreto. Em, y nada, luego me buscó otra persona, me contó cosas muy similares. Esa persona fue Víctor Sar, otro ex sodálite, como Eo Gastelumendi fue sodálite en su momento, un sodálite colegial. Em, y entonces, a partir de ahí, es que el tema Figari, abusos sexuales, quedó un poquito en mi cabeza. Ya antes lo había manifestado Jorge Bruce en un programa de Cecilia Valenzuela en Canal N, y que me pareció muy audaz cuando Bruce lanza una hipótesis sobre que dentro de la institución podían pasar ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasó luego? En el año 2010 me busca una víctima sexual de Germán Doig, el santo, el beato, ¿no? Esta es la estampita que repartían en las misas para rezarle a Germán, para su santidad, para que lo hagan beato y le pedían milagros y qué sé yo. Germán, dicho sea de paso, es de la generación o de la promoción 31 del Colegio Santa María, a la que perteneció Eduardo Gastelumendi, Víctor Sar y varios de la cúpula actual del Sodalicio de Vida Cristiana. Entonces, cuando me busca esta víctima sexual de Germán Doig hacia finales del 2010 y que me pide que me reúna con Rocío Figueroa, que en ese momento era todavía parte de la organización de las fraternas, que era una de las ramas, es una de las ramas femeninas del sodalicio, había sido además superiora y fue la primera en rastrear los abusos sexuales de Germán Doig. Claro, yo me entero de manera directa por la víctima, pero luego Rocío me lo corrobora. Y en una reunión que tuvimos, terminamos llegando a la hipótesis de que probablemente Germán Doig, además de ser un victimario, habría sido una víctima de Luis Fernando Figari. Algo que no podemos probar porque Doig ya falleció y Figari lo más probable es que lo niegue. Entonces esa hipótesis se quedó en el aire. Pero sí pudimos en el camino encontrar a partir de ahí a las víctimas sexuales de Figari, y ahí es cuando Eduardo Gastelumendi jugó un rol
muy, muy importante. Después de esa reunión con Rocío Figueroa, lo vuelvo a llamar a Eduardo Gastelumendi. Habían pasado 8 años desde ese café en el Donofrio de Miguel Lazo. EO me recibe. En ese momento tenía su consultorio frente a la iglesia de Fátima en Miraflores, en un edificio antiguo. Y, y fui para pedirle disculpas por no haberle dado crédito en su momento, por no haberle creído. Y le conté de el relato que hizo, las revelaciones que tuvo conmigo esta víctima sexual de Germán Doig, que el día de hoy me llamó temprano en la mañana, como también he hablado con algunas personas de la familia de Eo Gastelumendi y amigos de él, ¿no? Pero esta llamada de la víctima sexual de Doig fue la que conectó todos los puntos y me llevó inmediatamente a buscarlo a Eduardo Gastelumendi, quien, esto lo relato además en Mitad Monjes, Mitad Soldados, ¿no? Cómo se dio esa conversación en, en su consultorio en Miraflores. Y es más, ya lo puedo decir ahora, en la segunda edición de Mitad Monjes, Mitad Soldados, varios de los testimonios anónimos deciden quitarse el seudónimo y poner su nombre completo, ¿no? Los hermanos Martín y Vicente López de Romaña, Gonzalo Cano, Martín Schoig, Enrique Projaska, Víctor Sar. EO, que declara para mitad monje, mitad soldado, me dice, no, manténme a mí en el anonimato. Él nunca quiso ningún nivel protagónico en esta historia, sin embargo lo tuvo. Y por eso quería eh, compartirlo con ustedes, porque ha sido un personaje clave, importantísimo y relevante a lo largo de esta historia que no tiene cuándo acabar. El primer testimonio que aparece en Mitad Monjes, Mitad Soldados, a quien ya no sé por qué razón le puse el seudónimo de Marcos. Marcos es Eduardo Gastelumendi, donde cuenta los orígenes del sodalicium con la gente de su promoción, la promoción 31 del Colegio Santa María, donde hace una semblanza genial, muy precisa, sobre el Luis Fernando Figari de entonces. A partir de ahí, Eduardo Gastelumendi nos acompañó a Paolo Gas y a mí en esta larga historia, que claro, con EO arranca en el año 2002, hace ya más de 21 años, ¿no? Y claro, los últimos 13, desde el 2010, o ya van a ser 14, mantiene también un rol proactivo y tenía el don, Eo Gastelumendi, de aparecer en los momentos más precisos o cuando Pau y yo estábamos como necesitados de energía, de fuerza, sobre todo a partir del año 2018 cuando empieza la campaña contra nosotros. Pero antes de ello, EO se dedicó a ayudar ad honorem a las primeras víctimas sexuales que fueron apareciendo. Y eso que quería contarlo porque eso habla muchísimo de la calidad humana de Eduardo Gastelumendi, quien
ya descansa en paz y, y ya no está con nosotros, aunque estará siempre con nosotros en nuestros corazones. Siempre estará presente porque fue alguien muy, muy importante. En noviembre fue la última vez que lo vi. Me hizo esta dedicatoria en su libro, que no puedo leer porque no estoy de ánimos para eso, porque me ha dado muchísima pena su partida. Y nada, disculpen esta conversación, este monólogo desordenado, pero quería empezar el año, quería empezar el programa dedicándole estas palabras de agradecimiento, de admiración, de aprecio, afecto, amistad a alguien que se ha ido muy temprano y quería expresarle también públicamente mis condolencias a su familia, a Guida, su esposa, a sus hijas, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus amigos y a todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocer a Eo Gastelumendi, quien además tuvo la generosidad de hacerle una dedicatoria en otro libro a mi hija Macarena, que está estudiando justo la carrera que siguió Eduardo Gastelumendi, que es el psicoanálisis. Nada, era eso. Sorry, sorry por el desorden, la dispersión, pero nada. Hasta siempre, querido Eo, y con ustedes hasta la siguiente videocolumna. Chao.